Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Hoy inauguramos nuestro ciclo de ponencias de cara a este curso 2025-2026 con un invitado de lujo, el profesor y economista Carlos Rodríguez Brown, al cual agradecemos profundamente su esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros, a pesar de su ajetreada agenda. Es más, hoy a las 8 más o menos podíamos escucharle hablar por la radio desde Madrid, y ahora le tenemos aquí. Nuestro ponente, nacido en Buenos Aires, pero asentado en España desde hace casi 50 años, es una autoridad académica en el campo de las ciencias económicas. En la actualidad imparte clases en la Universidad CEU San Pablo y en CEU Cepas, y en adición es correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina, miembro de la Sociedad Mont Pelerin, fundada por los Nobel de Economía Friedrich Hayek y Milton Friedman, así como catedrático en Historia del Pensamiento Económico. Además, es un colaborador habitual en medios de comunicación tales como Onda Cero y Expansión, donde destaca por su perfil afable y didáctico. Aparte, ha publicado diversos libros, de entre los cuales podemos destacar El pensamiento de Milei, Liberalismo contra Estatismo, publicado el pasado año 2024, así como Greguerías liberales, su más reciente publicación. Su larga trayectoria ha sido además reconocida con diversos premios, como el Juan de Mariana, al cual se le otorgó en 2013 y que comparte con el mismo Javier Milei, premiado en el año 2024. De este modo, bajo el título Medio mandato de Javier Milei, Salvador o fracaso, abordaremos las vicisitudes del gobierno libertario de Argentina, así como el nuevo paradigma que se abre tras el reciente éxito de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas y la derivada reforma parcial de la Cámara de Diputados y del Senado argentino. Sin más dilación, tiene la palabra nuestro invitado de hoy. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Una invitación o un atraco? Yo creo que fue un poco atraco, ¿no? Pero nos aprovechasteis que estoy vinculado con el CEU, sobre todo desde que me jubilé de catedrático en la Complutense. Por eso llevo la corbata del CEU, no sé si habéis observado. Me la regaló Helio Gallego, entonces cuando hay actos en el CEU, pues me la pongo, ¿no? Así que es un placer. El título no lo puse yo, ese título, digo, por empezar, las quejas, la ronda de quejas. El título no lo puse yo, ¿no? Por varios motivos. Un motivo periodístico. ¿Hay algún estudiante de periodismo aquí? ¿Hay? Como norma, si hacéis periodismo o cualquier cosa que escribáis, no pongáis signos de interrogación. Porque lo que hace eso es demandarle al público algo. ¿No? Más bien, afirma. En general es mejor no poner signos de interrogación casi a nada. A tu tesis doctoral, por ejemplo, no le pongas. Sí existe. no se lo pongan. Y después esto de Salvador o fracaso, ¿no? Salvador solo hay uno, ¿no? Y desde luego no es un político. Salvador solo hay uno. Pero empecemos entonces por utilizar algo de la título de la charla en esto del fracaso, porque el fracaso tiene que ver con de dónde sale Milei. Milei, que es un tío francamente raro. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Es un tío raro en muchos aspectos. Pero no voy a hablar nada aquí de su vida personal. Como le decía al profesor, en mi familia la parte de la personalidad la analiza mi mujer, que es psicóloga, pero yo me ocupo de otras cosas, ¿no? Pero es raro. Pero una cosa que sea raro y otra cosa que sea un marciano. Es decir, que provenga del espacio sin ninguna explicación en el contexto en el que él vive. Y lo que se puede definir como fracaso es el país. La Argentina es un fracaso. La Argentina es un país fallido. Lleva un siglo retrasada con respecto a los demás países del mundo y en particular con respecto a los demás países de América Latina, a los cuales
los argentinos tradicionalmente hemos mirado por encima del hombro. Entre otras cosas porque Argentina era mucho más rica que el resto de los países de América Latina. Mucho más. La prueba de que era rica la podemos encontrar en la renta per cápita si queréis, pero a mí me encantan las explicaciones sociales. Para saber si un país es rico hay que ver a dónde va la gente. Voting with your feet se llama eso. ¿A dónde iba la gente? ¿Dónde iba la gente? Para que os deis una idea, cuando mi padre nació en 1922, que nació en Buenos Aires, la mitad de la población de Buenos Aires había nacido en otro país. La mitad de la población de la ciudad había nacido en otro país. Solo una ciudad en el mundo, entonces, tenía ese porcentaje tan abultado de gente que inmigraba allí. ¿Qué ciudad era? ¿Qué ciudad del mundo podía tener la mitad de los habitantes? New York, New York, what a wonderful town. Claro que sí. Claro que sí. Y cuando la gente hace eso, cuando la gente emigra en tanta cantidad, la gente no es boba, ¿no? La gente iba buscando lo que el país ofrecía. Y el país ofrecía, pues eso, una renta per cápita que estaba entre las más grandes del mundo, las más altas del mundo. Oportunidades para todos. Oportunidades para todos. Y la gente los consiguió. Vino gente de todas partes. Por ejemplo, Blasco Ibáñez. Vuestro Blasco Ibáñez se fue a Argentina y montó ahí unas cosas con inmigrantes y tal. Está repleto Argentina de extranjeros y sobre todo españoles. Por ejemplo, ahora tenemos en la política española la cuestión de los idiomas, que no sean el castellano, que hay que promocionar. Los políticos creen que hay que promocionar los idiomas. Pues en esa época, en Argentina, había obras de teatro en catalán, con intérpretes catalanes y con autores catalanes que viajaban a presentar sus obras. El famoso Rusiñol, por ejemplo, el de Barcelona, iban para allí. Y había obras de teatro en catalán, en 1920. No había ministerio de nada. Gente más o menos se organiza. Y cuando algún empresario de Barcelona o de Valencia pues descubrió que pues había, no sé, 200.000 compatriotas en esa ciudad, pues dijo, oye, igual les podemos vender algo a estos tíos, ¿no? Igual tienen nostalgia, ¿no? Claro, tienen nostalgia. Era un país de extraordinario éxito, como se ve por eso, como digo, ¿eh? La gente, cómo se movía la gente. Y a partir de ahí se generaba toda una cosa económica y social de enorme prosperidad, enorme. Me decían que era dicen que es por la naturaleza, pues sí, la naturaleza es muy fértil y Dios fue muy generoso. El viejo chiste es que Dios fue tan generoso con la naturaleza del país que después lo llenó de argentinos que lo arruinaron. Me gustan mucho los chistes de argentinos. Soy un experto. Uno de los más antiguos tiene que ver con esa época, desde los años 20, con esa impresionante llegada de inmigrantes, y el chiste es, el hombre desciende del mono, pero el argentino desciende del barco. Y era lo que pasaba. Bueno, pues como decía Mario Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú, no? ¿Cuándo se arruinó todo? Entonces aquí hay un símbolo, que es el peronismo. El peronismo es un fenómeno
muy extraordinario porque es un populismo asociado con un nombre y que perdura. Empezó en 1946 y todavía está ahí, ¿eh? Es verdad que Milei le ganó las elecciones ahora, pero hace un mes y medio las perdió, ¿eh? Contra el peronismo. Y sin embargo, si estudiáis un poco de historia, vais a ver que esto no es así. El peronismo no fue la ruina de la Argentina. La ruina de la Argentina fue anterior. Y empezó justo en esa época. Justo en esa época. Final de los años 20 viene la crisis, la gran crisis mundial. Y esa crisis lo que hace es derrumbar los precios de las materias primas agrícolas. La Argentina era un país que se especializaba en eso, con toda razón. ¿Alguien ha estado en Argentina? ¿Alguien ha estado una vez? ¿No? ¿Sí? ¿Sois argentinos? ¿De dónde? De Buenos Aires. ¿De qué barrio? Palermo. Qué bueno. Yo nací en Buenos Aires también, el barrio norte, después Belgrano, después Flores. Y me casé con una salteña por aquello de buscar la unidad de la patria. Comer bien. En Salta se come. ¿Y los argentinos somos también? ¿De dónde? De Tucumán. ¿San Miguel? ¿De San Miguel de Tucumán? ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues chistes de argentinos. ¿A qué se debían? Por cierto, ya sabéis cómo es la historia de los chistes, ¿no? Uno siempre se ríe del que le va bien. Los señores de Huelva, en España, no son idiotas, ¿eh? El chiste lo que hace es reflejar la histórica prosperidad de Huelva. Eran ricos. Y los chistes de argentinos provienen de la envidia del resto de América, y ese chiste lo refleja. Era un país extraordinariamente próspero, mucho más próspero que los demás, por eso atraía a millones de inmigrantes. Entonces se produce la crisis. La crisis lo que hace es desconcertar a los argentinos. No estaban acostumbrados a que esto pudiera pasar. Es decir, que de pronto aquella producción en la que están especializados, que vendían a todo el mundo, a todo el planeta, se derrumba de precio y además se encuentra con un mundo que por primera vez en muchísimo tiempo se empieza a cerrar sobre sí mismo. Todo el mundo se cerró, ¿eh? En los años 30 se acabó el libre comercio. Había tenido ya problemas antes, pero ahí se acabó. Estados Unidos se cerró, el famoso arancel Smoot-Hawley le cerró el país. Inglaterra se cerró. Inglaterra, the mother of free trade, se cerró. Se juntaron Inglaterra con sus colonias en Canadá, en Ottawa, en 1932, y dijeron que el libre comercio solo para ellas. Y para los demás, se acabó. Libre comercio, tururú, dijeron. ¿Cómo se dirá tururú en inglés? Y ahí hubo una historia, los argentinos igual entenderán, y es que el vicepresidente de la nación, cuando se produce esto, se llamaba Julio Roca, era hijo del famoso Roca, se fue a Inglaterra. Se fue a Inglaterra y dijo que Argentina era la joya más preciada de la corona británica. Le quisieron sacar la piel a tiras al tipo. Y para mí es un héroe. Es un tío que ante esta emergencia brutal lo que intentó es hacer lo mismo que quieren hacer ahora negociando con Trump. Es decir, que le bajen los aranceles y que les permitan vender los cereales, la carne, todo lo que Argentina vendía, y su principal cliente era precisamente Gran Bretaña. Entonces, esa combinación, donde un mundo que estaba abierto se cierra, y el precio de lo que tú exportas cae, provocó un trauma tan grande en la Argentina que perdieron el liberalismo, lo abandonaron. Y lo abandonaron antes de Perón.
En los años 30 no mandaban los peronistas, mandaban los conservadores. Fue la derecha la que asustadísima, dijo no podía ser, que no podía ser, que no podía ser que nos especializáramos en la agricultura y ganadería y que había que tener industria, y para tener industria nosotros teníamos que hacer lo mismo que los demás, es decir, cerrar. Y todo eso, que los peronistas lo explotan en los años 40, empezó en los años 30, con la derecha asustada. Y de hecho, yo hice un libro una vez con un amigo mío que se llamaba Guido Di Tella, que fue ministro de Asuntos Exteriores de la Argentina, donde entrevistamos a los ministros de Economía desde la época de Perón hasta el final de la dictadura. Y entrevistamos a un viejo peronista, viejísimo, era Alfredo Gómez Morales. Y entonces le preguntamos sobre el peronismo y tal, y su política terrible de intervención. Y él decía, nosotros hicimos lo mismo que nosotros. Tomamos esa corriente y la continuamos. La corriente que era antiliberal. Y después todos hicieron lo mismo. El liberalismo desapareció de la Argentina y da lo mismo, casi da lo mismo cualquier gobierno que penséis. Gobierno militar, radicales, peronistas, conservadores, todos más o menos iguales, todas las variantes del peronismo. Algún pequeño destello, a lo mejor en la época de Menem, porque justo coincidió con Reagan y con Thatcher, y había un poquitito así de aroma al liberalismo, pero esencialmente la corriente fue antiliberal durante 100 años. Y el resultado fue pues más o menos lo que los economistas habían predicho desde siempre, ¿no? Es que en un marco institucional donde no rige la libertad, pues es muy difícil que los países prosperen. Y entonces la Argentina se fue retrocediendo. Lo que a veces choca a los visitantes es cuando van a las grandes ciudades, sobre todo cuando van a nuestra Buenos Aires natal, se asombran de la riqueza de los edificios. De los viejos y clásicos y preciosos edificios, y rara vez se preguntan en qué año fueron hechos. En economía, una de las cosas que pasan es que el ciclo del patrimonio fluctúa de manera mucho más lenta que el ciclo de la renta. Mucho más lenta. Entonces, cuando eres rico, te haces el monumento. Cuando eres pobre, tu renta baja, sigue bajando, pero el monumento sigue ahí, ¿eh? El monumento está ahí. Como están las pirámides. ¿Alguno ha ido a Egipto alguna vez? Merece la pena echarle un vistazo. No solamente por esa maravilla, sino para entender lo que pasaba en la economía de ese país. Porque miles y miles de personas fueron extraídas de las actividades productivas para hacer esas cosas. ¿Verdad que eran esclavos? Pero al esclavo hay que darle de comer. Tú tienes que sacar parte de la alimentación que dabas al trabajo productivo para que Ramsés II se haga la pirámide de Keops. O ¿cómo se llamaba eso? Abu Simbel, una cosa que te quedas y dices, ¿cómo? Que hace 4000 años hicieron eso. Pues sí. ¿Por qué? Y porque había riqueza. No por casualidad están al lado del Nilo. No por casualidad. 2000 kilómetros, tierra fértil en las orillas, agricultura, excedente, y que después puedes hacer en la pirámide. Después te empobreces, pero la pirámide sigue ahí. Y lo mismo en la Argentina. Tú vas a Buenos Aires y ves, no sé, el Teatro Colón, maravilloso, y la gente no se fija una pequeña cosa que está escrita arriba que dice 1908. Que ahí se hace. Y después se deteriora, y se deteriora, y se deteriora. Y en eso viene Milei. Entonces, lo que Milei hace es intentar que la gente recuerde el pasado de la Argentina, que no es un pasado muy antiguo, ¿entiendes? No es como un gobernante egipcio cuyo programa sea volvamos a la riqueza de los faraones. Son 4000 años, ¿no? O un griego.
vas a Grecia y te quedas estupefacto, ¿no? Del Partenón y de todas esas maravillas. Pero eso fue hace 2000 años. En cambio, la de Argentina fue hace 100. Es decir, que los argentinos recuerdan a sus padres o a sus abuelos que recordaban una época de esplendor. Y si leéis los textos de Milei, yo me leí todos para hacer este libro que Alejandro mencionaba, El pensamiento de Milei, salió el año pasado, sistemáticamente evoca esa Argentina. Y yo creo que es una idea muy buena. Es una idea muy buena. Y que los demás partidos políticos no habían manejado históricamente con tanto talento. Y justo pilló una sintonía con la gente. Por eso le votaron, creo yo. De pronto dijeron, después de tantos años y tantos años de salir mal todo, ¿por qué no probamos una cosa distinta? ¿Por qué no probamos una cosa nueva? Esa cosa, además, tenía no solamente una historia política, no solamente una historia económica, sino también una historia intelectual. Había una corriente de pensamiento liberal en Argentina como la había habido en toda América. Hay un librito que acaba de aparecer de Gabriela Calderón de Burgos, que se llama En búsqueda de la libertad, los próceres. Habla de los grandes próceres de América, desde México hasta Chile, del siglo XIX. Y lo que vais a encontrar ahí, pues, es un pensamiento liberal más o menos coherente. Atención, pregunta, ¿de dónde creéis que salió el pensamiento liberal de los latinoamericanos? ¡De España! ¿De dónde va a venir? ¿De Venus? España. Es que nos olvidamos, ahora que está toda esta historia con la leyenda negra y esas estupideces, lo último es lo de Álvarez pidiendo perdón, que manda narices, ¿eh? Manda narices. Bueno, te olvidas que cuando España era un país riquísimo y el primer país del mundo, con diferencia, también era el primer país del mundo a la hora de pensar. ¿O por qué creéis que los premios Nobel son la mayoría de Estados Unidos? Porque es un país rico, entonces pueden asignar muchos recursos a pensar. Bueno, en el año 1600 ese país era España. Y aquí se pensaba de primera fila. Y la escuela de Salamanca era la primera fila mundial del pensamiento. Y lo mismo que se enseñaba en el año 1600 en Salamanca, en Toledo, en Alcalá, se enseñaba en México. Y en Lima y en Córdoba, en nuestra Córdoba. Se llama La Docta, no por casualidad, sino porque tenía universidad. Llamen nosotros, ¿cómo lo llamamos los de Buenos Aires? Porteños. ¿Qué teníamos? El puerto. La sabiduría estaba tierra adentro, en la Universidad de Córdoba. ¿Y qué es lo que aprenden en toda América en ese momento? Pues la primera línea del pensamiento de los cientistas políticos, que era la importancia de la limitación del poder. Esa es la esencia misma de la libertad. La idea de que el poder tiene que estar limitado es la esencia misma de la libertad. Y estos eran unos curas, que estaban enseñando, como digo, en España y en América. De ahí viene la raíz del liberalismo. Viene de España y de España la traslada a América. Es más, incluso la mueve dentro de Europa. Porque el itinerario que hacen las ideas es que van de España al siguiente país próspero, los Países Bajos. Y de los Países Bajos, ¿a dónde va? Al Reino Unido. Salta el Canal de la Mancha. Y del Canal de la Mancha, ¿a dónde va? Y de Inglaterra, ¿a dónde va? De Escocia. En esa época eran muy orgullosos, con razón, ¿eh? Adam Smith siempre dice que él estudió en Oxford y fue una pérdida de tiempo. Dice, en la Universidad de Oxford los profesores ya ni siquiera simulan que enseñan. Eso decía Adam Smith de Oxford. Las buenas universidades eran Glasgow, ¿tá? Edimburgo. ¿tá? Y de ahí pasaron a América.
y en América del Norte. Y en América del Norte la recogen los próceres de la independencia. Y hay cartas de Jefferson y de los Founding Fathers hablando con sus amigos de Europa, pidiéndoles, por favor, traerme lo que tengáis de Juan de Mariana. Querían leer a los españoles, tú. Hay que repetirlo 1000 veces, ¿sí? Porque la gente se queda un poco asombrada, dicen, un poco asombrada. España era, en todos los sentidos, una potencia, incluso económica. Dejadme que os cuente una anécdota. La primera mujer que usó medias modernas en Inglaterra, las medias de punto, fue la reina Isabel. La reina Isabel, la hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. No te vayas porque sin ti no es lo mismo, no es lo mismo. Oye, muchísimas gracias por venir, ¿eh? Venga, te vas a perder esta anécdota que es buenísima. La primera mujer que usó medias, como digo, fue la reina Isabel. ¿Sabéis por qué las usó? Porque se las regaló el embajador de España. Fue un embajador a decirle, señora, mire, esto es lo que hacemos en España. A la reina de Inglaterra, ¿vale? Bueno, pues eso era España. Y entonces lo que hay es una corriente de pensamiento liberal que se mantuvo en toda América y en Argentina también. Y de ahí viene Milei. Ese es el final de la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Que en toda esta época de decadencia, obviamente el liberalismo pues se retira a, iba a decir la catacumba, pero más o menos se parece en el sentido de unos fieles que están en minoría frente a unos enemigos muy hostiles y que tienen que defenderse, ¿no? Y se mantuvo esa corriente en Argentina. Por cierto, lo mismo que se mantuvo en España. En España se mantuvo durante todo el siglo XX, con todo lo que queráis, la guerra, la dictadura franquista, todo se mantuvo. Lo que pasa es que tenía una estrategia de catacumba. Y yo recuerdo, cuando llegué a Madrid, España, hace 50 años, me hice liberal gracias a mi maestro y amigo Pedro Schwartz, que me dijo, joven, esas ideas de izquierdas que usted tiene están muy equivocadas. Gracias a Dios me encontré con él. Y no, a ver. Ahí me enganché yo con los liberales que había, que eran de catacumba. Entonces había un editor, que se llamaba Juan Marcos de la Fuente, que había fundado una editorial, que se llama Unión Editorial, se llama todavía, que hacía libros liberales. Y entonces yo miraba los libros, de hecho editó un libro mío. Eran todos libros de tapa dura, el papel con un gramaje exquisito, libros caros. Yo le decía, pero Juan, ¿qué es esto? ¿Por qué no haces libros baratos que se puedan vender? Le decía, total, si nadie los va a comprar. Eso es lo que se pensaba, ¿vale? En el año 78 79. Cuando está el ministro liberal de Suárez, que se llamó Joaquín Garrigues Walker, el hermano de Antonio Garrigues, el jurista, fue ministro de Suárez, y de él es la famosa frase, los liberales españoles cabemos en un taxi. Pero estaba ahí, la corriente estaba ahí, y en Argentina también. Y entonces, ¿de dónde viene el liberalismo de Milei? Pues que se encuentra con profesores liberales, Alberto Venegas Lynch, por ejemplo, que daba clase en la Universidad de Buenos Aires, se empiezan a fundar pequeñas instituciones que empiezan a florecer, porque el liberalismo, al revés de lo que piensan muchísimos liberales, lo que está es en auge. Quiero decir, en auge comparado con la catacumba. No es que sea la primera idea de España o del mundo, pero comparado con la catacumba de 50 años, claro que está en auge. Y ahora, Unión Editorial te saca libros de 15 euros. Chiquititos, con un papel más malo, pues sí, claro. ¿Pero por qué? Y porque hay gente que los compra y los vende, ¿vale? Pues Milei es así. Y entonces se funden una cantidad de historias. Él mismo registra una transformación, era un hombre de centro-izquierda, keynesiano, que tiene un momento de conversión y se hace monetarista, se hace seguidor de Milton Friedman. ¿Okay? Ese fue su primer paso hacia el liberalismo.
sigue la corriente de los economistas de la Universidad de Chicago, pasa por la teoría de las expectativas racionales de Robert Lucas y se topa, gracias a Alberto Venegas Lynch, con la Escuela Austríaca de Economía. Y entonces ahí es donde tiene una conversión, ya hemos dicho, si Salvador no puede ser más que Jesús, conversión no puede ser eso, ¿no? Tiene un replanteamiento e intenta teóricamente establecer una unión entre las diferentes corrientes de pensamiento económico liberal, muy particularmente el monetarismo de la Escuela de Chicago y el liberalismo de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Okay? Ya sabéis quiénes son esa gente, los Hayek, Mises y eso, los habéis estudiado, ¿sabéis más o menos quiénes son esa gente? Aquí en España, su mentor se llama Jesús Huerta de Soto, es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y un antiguo amigo mío. Aunque a mí me tiene un poco de desconfianza, porque no cultivo sus posiciones tan anarcocapitalistas como tampoco comparto las de Milei. Entonces me consideran una especie de tibio socialdemócrata, que no soy. Pero bueno, te quiero decir, esa gente en la cual él se mueve. En lo raro que tiene Milei, una de las formas de entender, de ilustrar esta confluencia de ideas es el nombre que le pone a los perros. Ya sabéis que tiene perros, muchos perros. Bueno, a los perros les ponen los nombres de otros economistas. Entonces se llaman Milton, Robert, se llama uno por Robert Lucas, el premio Nobel, y otro se llama Murray, por Murray Rothbard, el famoso economista radical de la escuela austríaca. Bueno, entonces se mete en la política, llega a la política desde el periodismo. Es un hombre que se vinculó mucho, salía mucho en los medios, pues porque era muy agresivo y en la televisión yo creo que eso me dicen que da bien. Lo digo porque yo he fracasado en la televisión siempre, o sea, debe ser por eso. Él tuvo mucho éxito. Y entonces, después de haber dicho, la primera contradicción que tuvo es, después de haber dicho durante mucho tiempo que no hay que hacer política, meten política. Y los economistas de la corriente tanto chicaguiana como austríaca no tienen mucha simpatía por el salto a la política, ¿no? Y os cuento una anécdota. Yo tuve la oportunidad de conocer a Hayek, el Premio Nobel de Economía. En los años 80 vino a España varias veces, le conocí, le hice una larga entrevista para la revista de Occidente y hablamos de esto, hablamos de si hay que meterse en política o no. Entonces él decía que no, que si uno es un profesor tiene que estar permanentemente en la universidad, manejarse en el mundo de las ideas, si acaso de los medios de comunicación, pero no más allá. No dar el salto a la política porque lo que importan son las ideas y no las medidas políticas y no los gobiernos. ¿Ok? Y hay una anécdota graciosa que me pasó con él. Yo le mencioné a Keynes. Hayek y Keynes eran amigos, contemporáneos y amigos. Y Keynes tiene una frase en la Teoría General, su libro de 1936 al final, que dice que en realidad se exagera mucho el papel de los intereses. Lo que realmente importa son las ideas. Y creemos que somos independientes, pero en realidad decía, somos todos esclavos de algún economista difunto. Es decir, la idea es que las teorías, el pensamiento es más importante que la política, ¿no? O que los intereses empresariales, por ejemplo. Entonces le pregunté a Hayek, ¿a usted qué le parece esta frase de Keynes? Se le iluminó la cara. Dijo, yes, Maynard was right. Los amigos le llamaban Maynard, se llamaba John Maynard, pero los amigos le llamaban Maynard. Y Hayek era amigo. Maynard was right, tenía razón Maynard. Hay que hacer el mundo de las ideas. Primera contradicción, esta, la de Milei, que en realidad, nunca terminó de explicar bien por qué. Bueno, primera contradicción esa. La segunda contradicción es que de pronto se encontró la Casa Rosada.
Casa Rosada de Buenos Aires. Eso es que estudiáis en ciencia política, pues no sé, pasar de las musas al teatro, ¿no? Así que de pronto tienes que actuar en un contexto sumamente hostil, las cámaras en contra, los gobernadores en contra. Sin embargo, los argentinos parecía que habían dado un respaldo a este hombre. Si veis el programa en el sentido teórico de los libros de Milei, pues lo que practicó después, pues se parece muy poco, ¿no? Se parece muy poco a lo de los libros. Es que en el paso que hace del monetarismo a los austríacos, empieza pidiendo una política monetaria estricta a la Friedman, ¿no? Y termina diciendo que hay que abolir el Banco Central, hay que cerrar. ¿Ah? Sí, lo de la motosierra, en la práctica, es una espuma de algodón en comparación a lo que él quería hacer y anunció que iba a hacer. Entonces aquí tenemos un primer problema. Y es Salvador, un tío que no cumple lo que promete y que no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer. Y en el medio adopta una política monetaria peligrosísima que consiste en utilizar el tipo de cambio como herramienta antiinflacionaria. De tal manera que si vas ahora a nuestro Buenos Aires natal, pues te cuesta carísimo, claro. Te cuesta carísimo un café en el Tortoni, te cuesta como en la Quinta Avenida o en Champs-Élysées, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Efectivamente, tiene un efecto depresivo. El problema es que lo hemos visto antes y nunca ha funcionado. Nunca. Y siempre tienes una crisis de balanza de pagos, te estalla el sistema y tienes un salto de la inflación. Pasó con la tablita de Martínez Dios, pasó con Cavallo, pasó con una y otra vez. Esto no funciona porque te desarregla todo el sistema de precios relativos, te desordena profundamente la economía. Es verdad que te modera la inflación, a lo que ayudó algo que Milei ha hecho muy bien, que es decir, el déficit público ya no se financia con emisión monetaria. Punto final. Pero entonces esto te lleva a toda clase de historias y de trucos y de maniobras raras, lo que queráis, pero pues se bajó la inflación muy marcadamente, ¿no? Más problemas. Entre las cosas que hizo Milei para conseguir que no haya déficit, que no haya emisión monetaria para financiarlo, es que congeló la inversión en las obras públicas. Entonces, claro, esto es algo que puedes hacer durante un tiempo. No puede durar, ¿eh? No puedes pasarte la vida sin mantener las carreteras, ¿eh? Entonces ya empiezan a aparecer chistes, ya sabéis que me gustan mucho, todos los días cuento uno en la radio, empiezan a aparecer viñetas en Argentina de unos marcianos que llegan a la Argentina en una carretera y explican, claro, como estaba todo lleno de agujeros, pensamos que era Marte. Bueno, te quiero decir que esto vale, no tiene mucho horizonte y es letal si la economía no crece. Si la economía no crece, estás perdido. Esto no te va a funcionar. Tiene que conseguir que la economía crezca. Si la economía crece, entonces ya obtienes recursos, arreglas las carreteras, puedes ir ajustando el tipo de cambio y eventualmente liberalizarlo. Todo se convierte en un círculo virtuoso, pero tiene que crecer. Y de momento no está creciendo. En los últimos meses no está creciendo. De ahí la importancia de la segunda elección, la que acaba de ganar. ¿Por qué? Porque lo que tiene es un programa de reforma. Algunas reformas ya las hizo, y las hizo bien. Por ejemplo, liberalizó el mercado de los alquileres. Fue muy impresionante eso. Para que os deis una idea, la regulación del mercado de los alquileres en la Argentina era más o menos como la de Ada Colau en Barcelona. O sea, todo mal.
todo fijado, todo regulado, y por supuesto no había ni un piso en alquiler. Bueno, y Milei, porque podía hacerlo, lo liberalizó. Y además, overnight, de la noche a la mañana dijo, a partir de mañana, cualquier argentino hace cualquier contrato de cualquier tipo con cualquier propietario, y empezaron a aparecer pisos por debajo de las piedras. O sea que esa fue una buenísima reforma. Ahora tenemos una cuestión muy complicada, que es la reforma laboral. Argentina es un país muy intervencionista en términos laborales, más nosotros también lo somos, a lo bestia de Argentina. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Pues hay un porcentaje elevadísimo de la economía que está en negro. No funciona, está al margen. Puesto que si estuviera en blanco, pues esa empresa que pasa a blanquearse no podría funcionar. Esto es una de las cosas que sucede cuando estás hiperregulado, ¿eh? Dejas fuera normalmente a los sectores menos competitivos. Subir el salario mínimo no le afecta nada a Inditex, o al Corte Inglés, o a los bancos, o a las grandes empresas. ¿Ah? ¿A quién le afecta? Pequeño. Al pequeño, a las empresas que están en el margen, a esas empresas que están al borde de sobrevivir, les incrementas un poquito el costo y las echas del mercado. Pues eso es lo que quiere hacer Milei ahora. Con la hostilidad de los sindicatos, que son poderosísimos en Argentina, y yo no sé si identificarlo, no sé qué os parece, directamente con Don Corleone o con quién, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Una mafia después de décadas con privilegios de todo tipo y una ideología profundísimamente antiliberal, ¿no? Y que ya han dicho que se olvide. No lo vamos a hacer, no lo vamos a aceptar. Y en el medio tiene, claro, está el peronismo como aliado, que tiene una figura nueva, últimamente, que es el joven Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ha vuelto a ganar este año. Y entonces el partido está en juego, ¿eh? Y yo no me atrevo a decir qué es lo que puede pasar. Con lo cual, para redondear esto, terminar y pasar al coloquio con vosotros. Lo que es Milei es una esperanza. Milei es una esperanza. Yo que tengo, como veis, algunos recelos con respecto a él y con respecto a su política, yo sin duda lo habría votado. Sin duda. Y me parece que era la mejor opción. Pero una cosa es eso y otra cosa, por volver a tu inauguración, es poner Salvador, ¿eh? Salvador no, ¿eh? Salvador no. En cuanto a lo del fracaso, no sabemos. ¿Cuál sale más? Ahora, aquí hay algo que está pasando, ¿eh? Algo está pasando primero para que salga este hombre y para que gane. Algo está pasando. La prueba de que algo está pasando es cómo han reaccionado los enemigos de Milei, los enemigos de la libertad en general. Presa del pánico. Les da terror, pánico que este experimento salga bien. Porque si sale bien, el impacto obviamente no se va a reducir a la frontera de la República Argentina, ¿no? Va a ser mucho más allá. Por supuesto puede llegar a España. Siempre hago este chiste, se lo hago a mis amigos que escriben en el diario El País. Les digo, en el diario El País todos los días hay una noticia mala sobre Milei y otra noticia mala sobre Díaz Ayuso. No puede ser casualidad. No puede ser casualidad. Detectan rápidamente al enemigo. Este es el enemigo. Milei es el enemigo. ¿Por qué? Porque les gana las elecciones, no les tiene miedo y aplica políticas exactamente contrarias a lo que es la ortodoxia intervencionista o lo que llamaba Hayek el socialismo de todos los partidos. Si eso sale bien, electoralmente, económicamente, pues es un golpe pues, muy importante para toda la hegemonía socialdemócrata de derechas y de izquierda, ¿no? Es un golpe muy duro y por eso yo comprendo perfectamente que estén muy preocupados. Ahora bien, nosotros, desde el punto de vista de la libertad, también tenemos que estar preocupados y tenemos que señalar los defectos que tiene el programa de Milei. No vaya a ser que pase lo que puede pasar. Y es
que si esto sale mal, que puede salir mal, en Argentina lleva un siglo saliendo mal, puede salir mal otros 10 años. Si esto sale mal, lo que van a decir es lo que dicen siempre, es que lo malo es la libertad, lo malo es el mercado, lo malo son las empresas, y hay que volver a tener una expansión aún mayor del Estado. Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias. Tenemos turno de preguntas. Venga, a ver. Tú. Vidal. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Carlos, por la ponencia, la verdad que está muy interesante. Yo tengo varias preguntas, pero bueno, ya te las iré preguntando. La primera, cuando usted mencionaba que no está aplicando lo que él dice en su teoría, ¿usted cree que es porque, o sea, cuál es la causa por la que cree que no lo aplica? ¿Porque no puede? ¿Porque no quiere? Porque, o sea, ¿cuál es la causa real por la que usted menciona que su programa o su política real no se asemeja con su teoría? Porque igual en la teoría parte desde un punto de vista que igual el Estado está de cierta forma en superávit o similar, pero claro, igual si el Estado está tan sumamente, digamos, drenado por la intervención y tal, igual las medidas no se pueden aplicar, digamos, de esta forma tan rápida o podría generar un impacto muy fuerte en la población. Entonces, y a su vez, si cree que con esas pocas medidas que está haciendo, si está su teoría detrás, es decir, si él lo que busca a largo plazo es lo que está en su teoría, o si te piensa que lo que hay en la práctica no se va a asemejar nada con la teoría que él... De momento, la política, como ya he dicho, se parece bastante poco a lo que él ha dicho, ¿no? Él nunca ha renunciado a sus teorías originales, ¿eh? Él siempre dijo que no estoy, si es para mí no estoy, ¿vale? Él dice que quiere acabar con el Banco Central. Entonces, claro, el problema es cuando tú pasas de la teoría a la Casa Rosada, siempre te pueden argumentar, y yo no digo que sea un disparate, pero ojo a lo que estamos hablando, ¿no? Que no puedo. ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo? Porque no tengo apoyo parlamentario, por todo. Que siempre puedes justificarte. Y eso me parece que es razonable, pero ojo, y tengamos en cuenta que no está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y en Argentina ahora hay un debate interesantísimo sobre la cuestión de la dolarización. ¿Por qué? Porque se dice que no se puede. Milei es bastante cauto con esto, pero los que son más mileístas dicen que no se puede, que necesitas tener un colchón de reserva de dólares, que Argentina no tiene. Y ahí hay mucho debate, porque en América Latina hubo otros experimentos de dolarización, de El Salvador, de Ecuador, que no han salido mal. Digo que cuando tú dolarizas, lo que haces es tener la misma inflación que el tipo que emite los dólares. Tienes una limitación muy considerable. Según dicen algunas personas que yo conozco, algunos amigos míos, como Emilio Campo, por ejemplo, que era mileísta de la primera hora, iba a ser de hecho el gobernador del Banco Central, pero Milei lo marginó. Emilio lo que dice es que hay que dolarizar. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Cuando tú dolarizas, tú lo que haces es realmente aplicar un ajuste que te obliga a hacer toda clase de medidas que pueden ser muy impopulares. Hombre, por algo se cargaron el patrón oro, ¿no? El patrón oro era un dogma, no solamente para los liberales, para todos. Y en este proceso, pero sí, esto es para los argentinos, en este proceso que pasó en Argentina en los años 30, donde se volvieron antiliberales los conservadores, ¿sabéis quién mantuvo la bandera liberal? Los socialistas. Juan B. Justo, el doctor Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista Argentino, que era socialista, también era liberal. Y entonces decía que el libre comercio había que defender el libre comercio y el patrón oro. Decía, el patrón oro ha de ser un postulado proletario. Bueno, pues para que veas cómo estaba enganchado el liberalismo en todas las corrientes ideológicas. ¿Se puede o no se puede? ¿Se pueden hacer las cosas o no se puede? Y lo sabe. Tú puedes saber eso, ¿no? Milei no ha renunciado. Que yo sepa, nunca renunció a las ideas que tenía.
y ha dicho, yo las voy a ajustar según mi margen. Bueno, ese margen ha ido aumentando, ¿eh? Tiene un margen bastante considerable con respecto al pasado. Y sin embargo, pues yo no veo que el tío vaya a dolarizar en absoluto. Pues sigamos eso, no dolariza un punto. Medidas de liberalización microeconómica. Si no consigue hacer la reforma laboral, mal asunto. Va a seguir con un tercio de la economía negra. Si no se puede crecer y si no crece, se joroba todo. Pero si es que no puede o no quiere, ¿quién? Es difícil decir. Más, tú. Bueno, yo te quería preguntar cómo ves, o sea, mi pregunta viene de la raíz de que a mí me gustaría en un lapso de 10 años estar en Argentina y morirme en Argentina. Y me gustaría saber qué análisis haces de un lapso de acá a 10 años de la situación. Una cosa que me olvidé de deciros. Me tenéis que hacer preguntas que yo sepa responder. Yo entre la vejez y la calvicie no soporto más humillación. ¿De qué parte de Argentina sos? De Buenos Aires, Loma de Zamora. Pues no sé. Me pasó lo mismo. Nos pasó lo mismo a mi mujer y a mí. Llegamos en el año 77 a España, yendo de la dictadura, y yo venía a hacer el doctorado. Y después me iba a volver. Y entonces ahí Pedro Osvalds me dice, joven, ¿por qué no se queda usted aquí y es ayudante mío? Y entonces charlamos mi mujer y yo, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos o no nos volvemos? Entonces ahí hice, yo creo que mi única predicción económica acertada. Dije, a mí me parece que a España le va a ir bastante bien y a Argentina no le va a ir bastante bien. Entonces mi mujer me hizo caso y nos quedamos. Y efectivamente fue así. Para que veáis lo que son las perspectivas de largo plazo. Tengo un amigo que se llama Leandro Prados de la Escosura, que es el mayor especialista en estadísticas económicas a largo plazo. Y un día, hace años ya, le dije, Leandro, hazme 2 curvas, trázame 2 curvas del último siglo. La renta per cápita de Argentina y la renta per cápita de España. Yo más o menos sabía cómo iban a ser las curvas. Obviamente la renta per cápita de España iba a ser así y la renta per cápita de Argentina iba a ser así. Mi duda era cuándo se cruzan las curvas. ¿Hasta cuándo la renta per cápita de Argentina fue superior a la española? ¿Cuándo se cruza? A ver, decir un año. Venga, que esto no es un examen. No, 75. En el 80. no mantén tú, la primera cifra era la buena. 1975, hasta el 75. La renta per cápita argentina era superior a la española. ¿Y después qué pasó? Pues que España hace así. Y Argentina hace así. Y se derrumba por completo. Entonces no tengo ni idea de lo que va a pasar. Pero una cosa, España no está mal, ¿eh? España no está, a pesar de lo que muchos españoles dicen, España no está nada mal. Es un gran país, desde luego lo ha sido para mí. Pero claro, no sé qué va a pasar. A lo mejor se arruina España. No lo sabemos. Pero me mantengo en mi idea de que ahora hay una esperanza en Argentina como no ha habido nunca. Nunca, desde los años 30, nunca ha habido nada parecido. Entonces, yo por si acaso, yo me intentaría hacer una carrera aquí, ¿sabes? El proceso Yo intentaría hacer una carrera aquí, one never knows, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y por favor, no dejes de avisarme a ver qué planes tienes. Okay. Y voy a contar a mi mujer, le va a divertir mucho. Como nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿No volvemos? Muchísimas gracias. Gracias. Venga, ti. Me gustaría saber, para conocer más su política económica, dónde encuentra el límite Milei entre ser liberal y ser libertario. Eso está bueno. Eso está bueno.
Estamos hablando aquí de puras categorías, ¿vale? El liberalismo tradicional, le llamamos clásico, y está asociado con la idea de que el poder tiene que ser limitado y el símbolo, si queréis, del liberalismo clásico son las constituciones. La idea de la constitución, la división de poderes, todo lo que estudiáis en la facultad, ese viene a ser el liberalismo clásico. Y después hay un abanico que se va extendiendo en el sentido de que quieren cada vez menos papel del Estado. O unos se llaman minarquistas, eso mismo que estudiáis también, ¿no? Habla de Estado mínimo, de Estado súper pequeño. Y después el extremo son los anarcocapitalistas, es decir, los que cuestionan el Estado mismo, que creen que no debería existir y que los seres humanos nos bastamos y nos sobramos para organizar la colectividad y todos los problemas de los bienes comunes y todo lo que estudiáis, lo podemos hacer solos. Milei se ha ido trasladando desde un liberalismo clásico hasta el anarcoliberalismo. Por cierto, lo mismo hizo su mentor español, Jesús Huerta de Soto. Ahora, como digo, me considera a mí un socialdemócrata, porque él es un anarcocapitalista. Yo no sé si habéis leído el libro de Nozick. ¿Estudiáis Nozick aquí? Anarquía, Estado y Utopía. Anarchy, State and Utopia. Se estudian aquí, ¿no? A lo mejor. Pues ahí tienes una posibilidad de intentar imaginar qué es lo que significa el anarcoliberalismo. Pero yo siempre sospecho que desde el punto de vista liberal, el liberalismo y la utopía no encajan. Las utopías son socialistas. Y Nozick, que es uno de los únicos, que yo sepa, grandes pensadores liberales que se ha atrevido a imaginar una utopía liberal, es una utopía que te sabe a poco. Es como si fuera una tarde de domingo aburrida, quiero decir, pequeñas comunidades, no sé qué, pero no es el esplendor de la utopía siempre es socialista. Y por si acaso, mucho cuidado, mucho cuidado, ¿vale? Entonces, el liberalismo clásico, yo la verdad es que le tengo mucha simpatía, pero tampoco hay que ser ciego. En el mundo del mundo real, las constituciones nunca han protegido la libertad. Mi ejemplo favorito es el impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Maravilloso. En 1910 o por ahí, decidieron poner el impuesto sobre la renta. Y lo pusieron y descubrieron que no podían. Lo prohibía la Constitución. Sabéis perfectamente que la Constitución americana descentraliza el poder en los estados y no podían poner un impuesto sobre la renta. Era, por supuesto, renta del capital. Entonces, el salario se convirtió en una fuente de recaudación mucho después. Era renta de capital. Pero en fin, era un impuesto que no se podía. No se podía poner porque la Constitución lo prohibía. Atención, pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cambiaron la Constitución. Le pusieron una enmienda. Creo que era número 16, pero no me hagáis mucho caso. ¿Y qué dice la enmienda? A partir de ahora el Estado puede poner un... Y desde entonces hasta hoy los americanos han pagado el income tax, ¿no? Había un juez maravilloso que yo siempre pensé que era indio, porque se llama Learned Hand, mano sabia. Pero me han dicho que no era indio. Pero era un juez famosísimo americano, famosísimo. Y tiene una idea maravillosa, ¿no? Dice, la libertad yace en los corazones de las mujeres y los hombres. Y si está ahí, no necesita ninguna constitución que la proteja. Y si no está ahí, no vale ninguna constitución y ninguna ley. Digo, porque siempre estamos pensando en los poderosos y Él es el Salvador, que ¿qué hacemos? ¿No? Las leyes, las constituciones, nos olvidamos de lo más importante, ¿no?
los corazones de las mujeres y los hombres.